Nos acompaña esta tarde Stephanie Genaro, experta en temas de geopolítica y columnista del diario El Economista. Le agradezco a Stephanie que esté con nosotros esta tarde. Stephanie, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo para todo tu auditorio. ¿Qué pasó este fin de semana, Stephanie? Que el viernes se pronosticaba por parte de algunos expertos que la guerra quizá terminaría el fin de semana porque Rusia acabaría con tomar el control de las principales ciudades de Ucrania, y lo que ocurrió el fin de semana es que hubo una resistencia bárbara de Ucrania y esto se ha alargado en el tiempo. Es decir, el fin de semana había pronóstico de que esto iba a ser corto, de que iba a terminar, de que finalmente Rusia se iba a quedar con el poder en Ucrania, pero esto no ocurrió y ahora hasta una amenaza nuclear de Vladimir Putin. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Así es, Juan Carlos, este fin de semana, contrario a lo pronosticado, la tensión escaló en Ucrania. El día viernes, el Kremlin declaró que estaba haciendo una tregua para platicar con el presidente Vladimir Zelensky y que fue rechazada por ese mismo. Entonces, el sábado retoman la ofensiva. Aún no se puede tomar Kiev porque se ha vuelto una guerra de guerrillas urbana por parte de la población civil ucraniana, y esto de alguna manera recuerda a lo ocurrido en el 2016 en Turquía, cuando se da un golpe de Estado que no se puede culminar por la resistencia de la población civil. Esto ha sido verdaderamente heroico, y ya después como réplica a las sanciones de Occidente, en donde se decide sacar ya a Rusia del sistema SWIFT, que es este sistema belga para recibir pagos. Rusia responde poniendo a sus fuerzas nucleares en alerta máxima y amenazando con abandonar los acuerdos de esta materia con Estados Unidos. Recordemos que Rusia es el país con el mayor arsenal nuclear del mundo, seguido por Estados Unidos, y de manera paralela a esto, el domingo Bielorrusia, aliado de este régimen, cambia la constitución abandonando su estatus de neutralidad nuclear, lo que cual le permite hablar de colocar armamento ya en este territorio, y además de una modificación a la Constitución para que el presidente Alexander Lukashenko pueda quedarse hasta el 2035, que sería un año menos de lo que Vladimir Putin se va a quedar, porque este saldría hasta el 2036. Sí, Stephanie, Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica. De hecho, su economía es muy parecida a la economía mexicana, Stephanie, y los países de la Unión Europea han emprendido una serie de sanciones, países del mundo, contra Rusia. Bueno, aparte de que le están otorgando recursos a Ucrania para la compra de armamento, hay sanciones económicas. En lo militar, pues queda claro que Rusia puede resistir y puede atacar y puede utilizar toda su artillería y todo su poder humano y militar balístico contra Ucrania, pero en la parte económica, ¿cuánto puede resistir? De alguna manera, la economía de Rusia no tiene el mismo músculo que tenía la Unión Soviética y no puede resistir una guerra con larga duración. Por esto es que los pronósticos apuntan a que este conflicto con Ucrania va a ser corto, y hay fuentes oficiales del gobierno ruso que han dicho de manera anónima que Vladimir Putin tiene esperado acabarla este 2 de marzo y poder clamar victoria. Este saque por parte de las potencias occidentales del SWIFT a Rusia podría generar una contracción del 5% de la economía rusa, lo cual sería prácticamente el fin de Vladimir Putin, porque tendría que recortar importaciones, subir impuestos. El Banco Central tendría que subir las tasas de interés, lo cual ya lo está haciendo. Se subieron de un día para el otro de un 9.5 a un 20%. El rublo ruso se ha devaluado en un 30% contra el dólar estadounidense y el euro, y esto nos habla de cómo se está deteriorando esta situación, pero de alguna manera Rusia puede frenarlo en el corto plazo, porque desde la anexión de Crimea, año en que le pusieron las últimas sanciones, ha venido diversificando sus reservas y no las tiene ya todas en dólares, las tiene en euros, en oro después y en euros, y a partir de ayer empezó a comprar más oro para poder capotear de alguna manera estas sanciones que Occidente le ha impuesto. Sí, Stephanie, ¿qué tan probable es que utilice armas
armas nucleares el gobierno de Rusia, el presidente Putin. Ya hay una amenaza al respecto que ocurrió este fin de semana a través de la televisión rusa. Me parece que sí es una posibilidad latente, pero me parece que el Kremlin va a evitar usarla hasta el último minuto, y con esto me remito a la nueva doctrina nuclear que Vladimir Putin estableció en el 2020, que tiene 4 puntos básicos, en donde dice que solamente la usará si un enemigo usa armamento nuclear en contra de Rusia, uno de sus aliados, si también se intenta atacar a Rusia o un territorio aliado, o si se considera como una amenaza para el Estado ruso, y en estos momentos ninguno de estos criterios se ha cumplido, por lo que puede ser solamente como una estrategia para intimidar a la delegación ucraniana. Recordemos que el día de hoy se llevaron a cabo las primeras pláticas de negociaciones de paz, y también para contrarrestar el revés militar que ha tenido en Kiev al no haber podido lograr tomar esta ciudad por la resistencia a la población civil. Sí, ¿ya se sabe de algún resultado de esta primera reunión, Stephanie? Se sabe que acabaron las pláticas exactamente hace una hora. No obstante, las autoridades ucranianas y las rusas quedaron de dar una nueva fecha en la que van a dar paso a las negociaciones, porque en esta se dice que solamente fueron utilizadas para materia de consulta, pero de manera paralela un reporte del Kremlin dice que en una llamada que Vladimir Putin tuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo que la paz está cerca y que se va a poder lograr con la desmilitarización, la desnazificación de Ucrania, además del reconocimiento de este país de ya la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. Sí, además del apoyo que tiene Ucrania de los países de Europa y de Estados Unidos, de los países miembros de la OTAN, y este financiamiento que va a recibir y que está recibiendo de la Unión Europea, en la otra parte, en el otro lado, ¿Rusia tiene manera de obtener también apoyo de otros países, de otras naciones? Sí, aquí el principal aliado de China de Rusia para estos asuntos sería China. Recordemos que un día antes de los Juegos Olímpicos, Vladimir Putin y Xi Jinping anuncian que se firma un convenio con Gazprom, la paraestatal rusa de gas, para que ya empiece a surtirle gas al mercado chino. También hoy no me parece que sea coincidencia que se levantan ya las restricciones para la importación del trigo ruso al mercado chino. Y también, como una alternativa que no se ha hecho pública, pero que me parece bastante viable, hay un sistema chino que es la alternativa al SWIFT, que se llama CIPS, y con esto se podría dividir al mundo en las próximas décadas en un sistema financiero bipolar, que uno sea dominado por el dólar y otro sea dominado por el yuan, y creo que el conflicto en Ucrania simplemente acelera esta tendencia que ya se venía dando desde muchísimo tiempo antes. Sí, hay una fecha entonces planteada por fuentes del gobierno ruso que sería el 2 de marzo, para acabar con este conflicto. Estamos hablando pues de pasado mañana, ¿no? O sea, el miércoles, mañana es día 1, pasado mañana miércoles 2, pero los hechos hacen ver otra situación en el terreno, porque los enfrentamientos continúan y los reportes de bajas de ambos bandos también continúan, aunque sin datos oficiales, son únicamente pues datos que la prensa maneja o que con fuentes no oficiales de los gobiernos se manejan. ¿Sí es posible entonces pasado mañana que termine esto? Eso es lo que están diciendo fuentes oficiales del gobierno ruso, que Vladimir Putin tiene esos planes de declarar victoria para el 2000 marzo, pero hasta ahora, Juan Carlos, no hemos encontrado algún documento que pueda sustentarlo. También hay que tener en cuenta esta reacción que se ha desencadenado de una guerra cultural, de una guerra mediática. Tocabas hace rato la cifra de la baja de los militares y los civiles.
hasta la fecha no tenemos una cifra oficial de los civiles rusos. Hemos encontrado, por ejemplo, que la BBC han dicho que han muerto cerca de 450 militares rusos. Hay fuentes que citan 800, hay fuentes que citan hasta 1000. Y a mí todo esto me parece muy raro porque en el conflicto de Siria, que lleva abierto desde el 2015 hasta la fecha, han muerto 116 rusos, lo cual un número mayor a este en 5 días me parece bastante curioso, dado que no hay una declaración oficial por el Ministerio de la Defensa ruso. Sí, Stephanie, Genaro, tenemos la versión de Occidente, pero acá en Occidente no tenemos la versión de Oriente. ¿Cómo podemos saber quién dice la verdad? Justamente ese es un tema, de alguna manera lo que está pasando con las censuras a medios oficiales rusos como Russia Today. Vemos una situación similar a la que se vivió con Donald Trump en Twitter. Se le censura a Donald Trump, pero no se le censura a otros personajes como Anonymous, que son igual de nocivos, de distorsionadores, y no se está juzgando de alguna manera con la misma vara. Creo que para ser imparcial en un conflicto hay que escuchar las dos caras de la moneda, porque si bien Vladimir Putin ocupa el lugar del villano de este siglo, esto no hace necesariamente correcto lo que otras naciones están haciendo, ya que sí son legítimas las preocupaciones de seguridad de Vladimir Putin por lo que representa Ucrania y Bielorrusia conforme a su territorio. Son parte del cinturón de seguridad y forman parte de la llanura oriental europea, que es un territorio muy plano, no tiene montañas, y cualquiera podría invadir muy fácil Rusia desde estos territorios, aparte de que si Ucrania ingresara a la OTAN y ya se pudieran poner misiles ahí, significaría una amenaza directa que equivaldría a lo que se vivió en Cuba en 1962 con la crisis de los misiles, en donde Rusia quiso poner misiles ahí, o que llegara China aquí a Tijuana y quisiera poner misiles apuntando a Estados Unidos. Sí, neonazis, se habla de neonazis desde el lado ruso, que neonazis han exterminado rusos, a rusoparlantes que viven en territorio ucraniano, y que eso también es una motivación para el gobierno de Rusia, para Vladimir Putin, para defender a los rusos o los rusoparlantes o los de origen ruso que están en Ucrania. Bueno, son lo mismo pues, pero para defender a los rusoparlantes. Sí, así es. Hay que recordar un poquito la historia de Ucrania. Ucrania es un país que realmente culturalmente está dividido en dos. En el este hablan ruso y en el oeste hablan ucraniano. Y la justificación para intervenir en el territorio de las ahora repúblicas independientes de Donetsk y Luhansk fue que los líderes le pidieron ayuda por el genocidio que estaba llevando a cabo el gobierno ucraniano para la población con ascendencia rusa. Aún no tenemos ningún documento que sustente esto, pero eso fue las causas por las que Vladimir Putin decidió intervenir, haciendo honor al Tratado de Amistad y Asistencia Mutua que se firma el mismo día en que el Kremlin reconoce a estas repúblicas independientes que se encuentran en la provincia de Donbass, en el este de Ucrania. Sí, Stephanie Genaro, experta en temas de geopolítica y columnista del Economista. Finalmente le pregunto, ¿qué dato, qué acontecimiento, qué evento es importante este lunes estar atentos para saber cómo va a evolucionar esto? Bueno, tenemos que estar atentos al comunicado oficial que se pueda dar después de las negociaciones, qué se puede esperar, qué puntos fueron los que se tocaron. También hay que ver cómo responde la Unión Europea a la solicitud formal de adhesión que hizo el presidente Zelensky, que le pide que se le tome en cuenta como un caso especial y que lo haga lo más rápido posible. Y también ver la postura que sigue guardando China, porque aunque se puede ver que no le encanta este conflicto en Ucrania, de alguna manera Moscú es clave para el nuevo orden mundial que quiere instaurar, en donde le quiere hacer un espacio en la mesa a China y a Rusia para que rija los destinos del mundo junto con Estados Unidos, y este se divide en esferas de influencia. Stephanie, muchas gracias como siempre por aceptar esta conversación. Estamos en contacto para posteriores encuentros. Gracias, muy buenas tardes. A ustedes, que tengan un excelente día, y les comparto mi cuenta de Twitter, @Enaro, Stephanie Enaro es con H, donde estoy llevando el pulso de este conflicto minuto a minuto. Gracias, Stephanie.